Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Córdoba, estudiante de licenciatura infantil de la Universidad del Caribe, Corporación Universitaria del Caribe. El día de hoy quiero hacer una entrevista relacionada a la actividad de género. Entonces, ¿su nombre es? Milena García. Milena García. Empezamos con la primera pregunta, que es ¿qué es sexualidad? Bueno, yo creo que la sexualidad es lo que nos define y lo que nos diferencia como seres humanos. Entonces están los hombres y las mujeres, que es como la parte más evidente de la sexualidad. Para usted, ¿qué es sexo? El sexo ya vendría a ser como la parte genital que nos define. Entonces, que las mujeres tenemos ciertas características diferentes a los de los hombres. Entonces, que las mujeres tenemos vagina y los hombres pene y así sucesivamente. O sea, ya la parte específica. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? Van muy relacionadas, solo que una es más específica y la otra es más global. ¿Qué es género? Género, pues ya es lo que es la palabra como tal, es el hombre y la mujer. Entonces, igual en estos tiempos, pues en este siglo ya hay diversidad de géneros. Entonces, que está el que nació hombre, el que nació mujer, pero que no se siente completo con lo que es, y entonces es donde empieza a mirar en cuál de los dos géneros empata o se siente más cómodo. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? Yo creo que el sexo ya es como uno nace, o sea, es lo que lo define, y el género ya es donde uno, siendo consciente, define y decide si quiere ser hombre, mujer o cambiar en donde esté más cómodo. ¿Las palabras igualdad y equidad las considera como sinónimos? Sí, se podría decir. Podríamos decir que serían como un sinónimo. ¿Por qué? ¿Por qué considera que la palabra igualdad y equidad se consideran como sinónimos? Igualdad es de iguales y equidad es de tener todos por igual. Entonces, por eso considero que son sinónimos. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de equidad y de género? ¿De qué cree que se trata el término? O sea, ¿cómo determina usted esas dos palabras? Bueno, como la equidad, dijimos primero. ¿Ha escuchado hablar de equidad de género? ¿De qué cree que se trata el término? Pues la equidad es igualdad, ¿no? Y igualdad de género es que para todos tengamos las mismas posibilidades, independiente de ser hombre, ser mujer o de pronto de tener alguna condición diferente. Entonces es como la equidad para mí es igualdad, entonces sería ser iguales independientemente del sexo o del género con el que se nació. Usted como docente, ¿a quién considera que le compete la educación sexual? Yo creo que al igual que cualquier cosa en la educación es de parte igualitaria, en el colegio y en la casa. En la casa inicialmente pues porque uno nace y ahí es donde empieza a formarse tanto en valores, en la sociedad, y en el colegio porque son las personas que se especializan y nos enseñan el lado correcto de. Entonces siempre todo nace es en la casa, como el respeto y los valores. Entonces uno en la casa es donde empieza a hablar, aprende a caminar, y en el colegio es donde se le refuerza o se le enseña la manera correcta de hablar, de caminar, de escribir. Entonces eso va de la mano, o sea, es un trabajo conjunto entre la casa y el colegio. Y en la parte de la educación serían los docentes. Los docentes directamente, sí, porque es el que tiene la relación ya en el aula, directa con el estudiante. Muchísimas gracias, licenciada Milena. Muchas gracias. Por permitirnos su tiempo para aclarar estas preguntas. Muchas gracias. Vamos a ver en la entrevista de la profesora Milena, licenciada en Pedagogía Infantil, el punto de vista que ella tiene con respecto a las preguntas que se le hicieron, de que iba relacionado género, sexualidad. Se puede deducir que es una persona que tiene amplio conocimiento sobre el tema y que lo aplica de una u otra manera con sus estudiantes. Nos encontramos con el señor José, que es padre de familia de dos adolescentes de 13 y 16 años, al cual le vamos a realizar la entrevista.
Don José, mucho gusto. Mi nombre es Mónica Córdoba, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe en el programa de licenciatura infantil. Vamos a iniciar una breve entrevista de 8 preguntas. Las que no sepan, por favor, que no las respondan, las que sepan las respondan. Para usted, ¿qué es sexualidad? Sexualidad, pues para mí la sexualidad yo la tomo como una educación, ¿cierto? Porque de la sexualidad depende todas las cualidades de un ser humano: cuidarse, en diferenciarse, de traer tanta familia al mundo, de evitarse enfermedades, contagios, de todas esas cosas. Eso es lo que relaciona con la sexualidad. Para usted, ¿qué es sexo? Sexo. Sexo es la definición que nos dio mi Dios al nacer. Si yo soy sexo masculino, es masculino. Sexo femenino es femenino. No es, como dice el dicho hoy en día, es que él nació niña y al cabo de los días se volvió niño. Entonces eso es para mí. Con lo que nacemos, si somos hombres, si son hombres o si son mujeres. ¿Cree que existe alguna diferencia entre sexo y sexualidad? Entre sexo y sexualidad, sí. Porque el sexo es la función con que nacimos, con el género que nacimos, y sexualidad es la educación que debemos de tener como seres humanos. La que recibimos. ¿Qué es género? Género. Ahí sí me cuento, porque género puede ser. Pasa. Paso. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? ¿Cómo no lo entendí bien? ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? Sexo y género. Bueno, pues debido a los comentarios que se ven del género, yo he observado en la televisión y en las noticias que el género ya le han dado es como la palabra a las personas que han venido como cambiando de idea. Eso es lo que yo he visto, de que ya dicen que el género de los La comunidad LGTBI. exactamente, o sea, como de los gays, digámoslo así. Entonces, eso es lo que ya le han cambiado, porque por lo menos la sexualidad es muy diferente a lo del género. Las palabras igualdad y equidad las considera como sinónimos. ¿Y por qué? La palabra igualdad y equidad. Igualdad, porque son casi la misma palabra, sino que la definición que tienen es la misma. Igualdad, estamos como queriendo decir que todos somos iguales, y la equidad es como equilibrar, que no vayamos nosotros que porque el niño es transexual o del otro, lo vamos a ver a un lado, lo vamos a discriminar, le vamos a hacer bullying. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué cree que se trata este tema? ¿Cómo, si ha escuchado o cómo lo definiría la equidad de género? No, ahí sí paso, porque eso ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Usted como padre de familia, ¿cómo considera usted que debe ser tratado este tema en la educación? ¿O a quién cree que le corresponde este tema dentro de la educación? Bueno, por la primera base fundamental para la educación debe ser en casa, padres de familia, porque ¿qué pasa? Resulta de que el niño, si un niño desde pequeñito se cría con una educación en la casa de que haya respeto, de que haya privacidad, el niño va a ser una persona de que va creciendo y va a ser respetuoso. Pero hoy en día los niños crecen mirando la televisión, mirando todo, y por eso es de que ya a los 10, 12 años ya son común y corriente teniendo relaciones normal. Ya no se ve como ese respeto entre niños y niñas, sino que usted va al colegio y ya ve una niña de 12 años que este es mi novio y lo escogió y ese es el novio y así sucesivamente. Entonces yo diría de que la educación sexual debería depender como un poquito más de la casa que del colegio, porque en el colegio obligatoriamente y reglamentaria la situación es como por un
como por un estándar de calidad. Como un estándar de calidad de estudio o digámoslo como por una forma directamente de los gobiernos que es que tienen que enseñarles que para que ellos no caigan en dichos problemas. Pero ¿qué pasa? Resulta de que es al contrario, nos inducimos al problema porque el niño, la mente de los niños, lo que yo veo lo voy a hacer, lo que me dicen yo tengo que hacer. Entonces ellos de una vez dicen, no, pues si nos están diciendo esto, pues vamos a enseñar qué es lo que hacer. Eso es lo que Muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos hacer esta entrevista y por aclararnos desde su punto de vista. Muchas gracias. Buenas tardes. Con esta segunda entrevista nos podemos dar cuenta que los dos puntos de vista del padre de familia y del docente son totalmente diferentes. De cómo ve los términos, cómo los evalúa él dentro de casa y cómo los evalúa dentro de la docente dentro de su ámbito escolar. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Leandra Córdoba, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación Universitaria del Caribe. ¿Su nombre es? Wendy Moreno. Señora Wendy Moreno, el día de hoy voy a realizarle una entrevista de 8 preguntitas, las que las sepa la respuesta las responde, las que no las omite. Entonces iniciamos con la primera. Señora Wendy, para usted, ¿qué es sexualidad? Buenas tardes. Sexualidad donde me defino si soy hombre o soy mujer. Segunda pregunta. Para usted, ¿qué es sexo? Sexo es donde yo conozco mis partes íntimas, que los senos, mi vagina, y si es hombre, que tengo que identificar si su tetilla o su pene. O sea, es decir, que proviene de la gestación, si se define si es hombre o si es mujer. ¿Cree que existe alguna diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál cree que es la diferencia entre esas dos palabras? Sexo y sexualidad. Pues la verdad, paso, no sé. Ok. Cuarta, para usted, señora Wendy, ¿qué es género? Género es donde se implica que el hombre y la mujer tienen que tener su mismo derecho. Ok. Las palabras igualdad y equidad de género, equidad, ¿las consideras como un sinónimo? La palabra igualdad y equidad. Sí, señor. ¿Por qué las consideras como un sinónimo? Porque las dos van de la misma mano. No tiene diferencia porque todo tiene su mismo significado. Ok. ¿Alguna vez has escuchado la palabra equidad de género? Sí, señora. ¿Cómo defines este término, equidad de género? ¿Cómo lo definirías tú? ¿De dónde se define pues la expresión de cada persona, como se vista, como no se vista, si es mujer, si es hombre, si es bisexual, está entre ellos? Ok, es decir, la libre expresión, ¿cómo es la libre expresión de cada persona según su sexualidad? ¿O cómo lo definirías tú más concreto de este tema? Pues libre expresión. Ok. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Por un lado, ya eso va de la casa, porque en la casa se enseña. Y también sería en lo del colegio, donde enseñan ya del maestro, del docente, porque ya forman a los niños, ya como que le abren un poquito más la mente sobre qué es la sexualidad. O sea, ¿lo definirías un trabajo mancomunado entre escuela y familia? Sí, señor. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hemos terminado las 3 entrevistas donde podemos sacar una clara conclusión entre las 3 personas entrevistadas. La docente, el padre de familia y persona del común, donde las 3 entrevistas se pudo identificar los diferentes puntos de vista que tienen con respecto a cada término. Se identificó que la docente tiene muy claro sus definiciones. El padre de familia está un poco confuso entre la palabra sexo y sexualidad, y la persona del común se le dificultó lo que es equidad de género. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos trabajar
tanto con los niños, adolescentes y padres de familia esta terminología. Muchísimas gracias.